Buenas tardes a todos los asistentes a este evento de la agrupación Ángel Garma en coordinación con la sección de psicología. Bienvenidos también a las personas que están en el Zoom de la sección de psicología. Agradezco la presencia de Marian y Chema, que acaba de llegar también, el vicepresidente de la sección de psicología. Bienvenidos a todos los conocidos, a todos los amigos. He visto también conocidos en el Zoom, Ana Petros, Marcelo, en fin, bienvenidos todos. Nos convoca esta figura realmente interesantísima como es Lu André Salomé. Y como presidente de la agrupación Ángel Garma, pues es una alegría que estéis hoy aquí y nos acompaña esta tarde en la mesa personas que realmente ya han estado con nosotros y que además de unos magníficos profesionales de psicoanálisis son también pues unos amigos en la casa, como Carmen Garma aquí a mi izquierda, hija de Ángel Garma, y que su presencia enlaza nuestra memoria viva con todos los orígenes del psicoanálisis en España y su continuidad en Argentina. Y luego un colega para mí muy, muy querido que es Roberto Goldstein, que está con nosotros. De verdad que te agradezco tu generosidad y siempre el compromiso tuyo con estas actividades y el pensamiento psicoanalítico. Un lujo teneros. Lu Andrés Salomé, pues fue una mujer, como algunos conoceréis, singular, libre, adelantada a su tiempo, interlocutora de Nietzsche, inspiradora de Rilke y una amiga y conocida cercana de Freud. Y más allá de estas constelaciones, fue una pensadora que supo escuchar el deseo, el conflicto y toda la creatividad humana de un modo moderno. Y su vida nos va a recordar que el psicoanálisis va a nacer del encuentro entre clínica, cultura y experiencia humana. Y que como nos enseñó quien da nombre a la agrupación, Ángel Garma, el psicoanálisis pues es también hospitalidad, es un espacio de acogida en una casa abierta como la agrupación Ángel Dharma, el pensamiento, el diálogo y la transmisión. Y hoy en nuestra agrupación, en Ángel Dharma del Ateneo de Madrid, intentamos continuar esa tarea, custodiar siempre la memoria y abrir nuevos caminos, sobre todo para las generaciones, ¿no? que vienen, los jóvenes, ¿no? que vendrán hacia adelante. Os agradezco muchísimo a todos los presentes en la sala y en el Zoom en una tarde de jueves, por estar aquí, por sostener esta comunidad de trabajo y amistad. Y la verdad que gracias, ¿no? a esta presencia de estos dos colegas y amigos y a nuestra presidenta ejecutiva en la agrupación, Belén Rico, que siempre pues con todo su esfuerzo, su empuje, su dedicación, su estar en la tecnología pues nos proporciona luego también pues que podamos estar en conexión con distintas partes del mundo y tener luego estos archivos, ¿no? De alguna manera, ¿no? También que podréis ver en un momento dado cuando se vayan publicando en vídeo las distintas actividades que hacemos. Y dicho esto, dejo la palabra a Belén Rico para que comience. Bueno, pues en la mesa, como ya ha indicado Alfonso, vamos a contar con la presentación de Carmen Garma. Ella es uno de los principales apoyos de esta agrupación siempre, desde siempre. Carmen Garma es médica, psicoanalista con ejercicio profesional en la ciudad de Buenos Aires. Y a ella debemos, con todo su tesón, que el legado de su padre, Ángel Garma, pueda residir actualmente en España y no en Argentina, y que esté bajo, bueno, el cuidado, porque no me gusta decir la custodia, sino el cuidado del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Roberto Goldstein, que es el ponente que hoy nos hablará de este tema tan interesante, que él mismo fue quien lo propuso, reside y ejerce en Barcelona como médico, psiquiatra, psicoanalista. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es miembro invitado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y de la Sociedad Española de Psiquiatría.
presidente de la Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis y fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Historia del Psicoanálisis. También es miembro titular en función didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es muy lindo estar aquí nuevamente eh, y repito un poco lo que ha dicho Alfonso y Belén. Agradecemos también a la agrupación Ángel Garma y agradezco mucho a Roberto estar aquí, haberme abandonado en Buenos Aires, ¿no? Y venirse, éramos compañeros de seminarios en Buenos Aires, me abandonó y bueno, se vino. No, no, La no, parte nostálgica. no has querido venir conmigo. No me invitaste. Bueno, después, Después hablamos. después seguimos discutiendo. Pero aquí venimos a hablar también de una señorita, lo Andrea Salomé. Y tratándose de Ángel Garma decía que era una persona intimidante. Indagando un poco más, no dijo más, intimidante. Eh, nada más. Una persona, una figura importante del pensamiento moderno, adelantada a su tiempo, escritora, ensayista y psicoanalista. Pensaba el amor, el deseo, la fe y la creación desde una libertad poco común para fines del siglo XIX y comienzos del XX. En un mundo francamente dominado por los hombres, se negó a ocupar los roles que se esperaban de ella. Rechazó el matrimonio como un destino obligatorio, defendió ampliamente la autonomía femenina, escribió sobre subjetividad de las mujeres, sin moralismos ni concesiones. Su condición de mujer no fue nunca un obstáculo, sino una postura crítica desde la cual pudo pensar y vivir. Aunque dialogó con figuras centrales como Nietzsche, Rilke y Freud, Lu Andrea, nunca lo pronuncié bien, Nietzsche. Lu Andrea Salomé no fue una figura secundaria, sino una pensadora activa con una obra propia. Leerla es encontrarse con una mujer que interpela, interroga, recuerda que la libertad intelectual también es una forma de vida. Probablemente hoy Lu Andrea Salomé no sería una autora ni figura de moda. Aparecería a contratiempo, incomodando un poco, quizás mucho, mostrando que la libertad no elimina conflictos y que para pensar de verdad es bastante dificultoso. No se ubicaría ni hablaría en nombre de lo femenino, sí lo haría desde la experiencia, sin permiso para justificarse. Dejaría preguntas abiertas y respuestas sencillas. Desde el amor denotaría que no todos los vínculos traen calma, sino que uno jamás termina de conocerse. Encasillar a esta mujer hoy sería muy, pero muy difícil. De hecho, no serviría de modelo ni siquiera de consigna. Demuestra que existen preguntas sobre el deseo, memoria y el yo que conviene dejar abiertas en pro de un futuro conocimiento. Y el resto te lo cedo. Bueno, bueno, también quiero agradecer profundamente la invitación de aquí del Ateneo de la agrupación Ángel Garma, Ben Enrico y Alfonso, pero sobre todo de Carmen, ¿no? Que ha venido especialmente y que es muy emocionante para mí reencontrarme con ella. Como dices, son amigos, compañeros de seminarios, bueno, y nos tenemos un afecto muy profundo. Y coincidimos porque me has ahorrado la introducción, Carmen. Me has ahorrado la introducción, así que para no Adelante. ser, sí, parece que sí, una transmisión de pensamiento, y entonces puedo ir directamente ya más a la biografía. Haré un esbozo biográfico y luego podremos agregar unas cosas y discutir con la sala eh, lo que es mi exposición les haya despertado. Bueno, yo
conocí a Lobo Andrea Salomé en Uruguay. No sé, en Uruguay, sí, sí. Resulta que eh, sí, en Maldonado. Resulta que, bueno, en ese momento veníamos a Uruguay, la dictadura argentina prohibía ciertas películas. Entonces, en ese momento, una de las películas que daban y que íbamos a ver fue Más allá del bien y del mal, a ver si pueden. Sí, esa, Es, la película esta, se puede. Más allá del bien y del mal, es una versión libre, ¿no? Porque realmente no se atiene mucho a la realidad de Liliana Cavani, la directora italiana. Pero quedé impresionado de cualquier manera sobre todo por el personaje, ¿no? Más adelante, em, mi maestro siempre hablaba, el doctor Jorge Aragonés siempre hablaba le gustaban los trabajos de Lowe sobre el narcisismo, siempre hablaba de ella y un día en una librería de Viejo Buenos Aires me encontró con un libro que es este, si quieres, que Ujú. también coincidimos con Carmen, porque también lo conocía, porque no es muy conocido con las mujeres de Freud. Los que escribieron este libro no son psicoanalistas, son un profesor de historia y una novelista. Y digo, las mujeres de Freud, Freud no era un Latin lover, pero bueno, entonces que vi las mujeres y dedica a los pacientes, a las pacientes, a las mujeres que dio lugar a Freud, ¿no? Porque Freud fue quizá de los primeros o el primero de darle un lugar a la mujer, ¿no? Una mujer en en una actividad científica, las incorporó de entrada, ¿no? Aunque lo acusaban de machista, ¿no? Bueno, entonces me empecé a pensar de leer un poco más y ver quién era. Y bueno, empezamos por el nacimiento, pues también es muy interesante y si puede explicarnos la vida, digamos, cómo se fue desarrollando la vida de esta interesante mujer. Viola, ¿no? Eh, nació en San Petersburgo en el 12 de febrero de 1861. Era hija de un general, el general von Salomé, que yo ahí tengo las dudas si venía de Estrasburgo o era un alemán del Báltico, pero en ese momento, digamos, el zar y la corte del zar valoraban mucho a la gente formada en el exterior, digamos, militares formados en el exterior. Fue la única mujer, el último hijo o hija del matrimonio Fonsalomé. Eran 5 varones, de los cuales murieron 2, en un momento también que la mortalidad infantil era muy habitual, y se crió con sus 3 hermanos, y era, digamos, la preferida del padre. El general Alfonso Salomé tenía 57 años cuando nace Lou. Todavía no era Lou, era Oriola. Ahora voy a decir por qué. Eh, y bueno, hasta la muerte de él, digamos que muere cuando Lou tenía 17 años. Bueno, él salía mucho, prácticamente ocupaba el lugar de la esposa. Eh, Mientras tanto, Lou siempre fue una chica muy inquieta, muy fantasiosa, mm, y, y en ese entonces ellos pertenecían a la congregación protestante de San Petersburgo. Entonces tenían su iglesia y su pastor, que en ese momento creo que era Dalton. Pero era un hombre muy demasiado formal y había venido otro pastor también de Holanda que se llamaba un tal Gillot. Este Gillot se ocupaba también de la educación de los hijos del zar. Luego estaba perdiendo la fe en Dios.
Entonces le manda una carta a Gillot. Es muy importante este personaje, aunque no lo nombran ellos, pero es muy importante en la vida de Locke. Él le manda una carta a Gillot que quería que le dé una hora, quería verse con él y pedirle que le enseñe filosofía, teología. Gillot queda impresionado por esta chiquilla y empieza a darle clases a espaldas de la familia, porque la familia iba a la otra congregación, ¿no? Ya empieza con ya a los 17 años ya empiezas con la rebeldía. No sabían que iba a tomar clases con Gillot, era su Dios. Claro, las clases se las tomaba en la falda, se las sentaba en su falda y muere, en interín muere el general, o sea, el padre, finalmente se entera. Pero, ¿qué pasa? Mientras van escribiendo Schopenhauer, Kierkegaard, sobre todo Spinoza, porque a Lau le gustaba mucho Spinoza, ¿no? Era su filósofo preferido. Em, se enamora de ella y se quiere casar. Tenía 25 años más que ella. Ella tenía 17, Giraud tenía 42 y dos hijos. Y se lo propone formalmente a la madre. Bueno, se imaginan el escándalo. Eh, Finalmente, bueno, también ella en ese momento tiene desmayos, dice que está muy, bueno, no, no quiero dar un diagnóstico. Este, se desmaya en los brazos de Giroud. Finalmente no lo aceptan pero Gillot quedó para toda la vida como alguien importante para ella, quien consultaba todo, toda la vida de Gillot, ¿no? Porque era su mentor, como un padre, ¿no? Y ahí propone, ella quería ir a Suiza a estudiar, a Zúrich, a estudiar filosofía y teología también, porque era el lugar donde aceptaba mujeres. No les agregué que era en la casa en la casa vos en los se hablaba fundamentalmente alemán y francés un poco. El ruso era el idioma del pueblo, o sea que había cierto desprecio por el idioma ruso, bueno, un cierto, no, un desprecio, ¿no? Aunque lo hablaba bien, tenía ciertas dificultades en el colegio con el ruso, con el otro no. Y entonces, bueno, y acepta ir a Zúrich a estudiar, bueno, estudiar filosofía, se va con la madre, pero antes de irse, en ese momento ella no se había confirmado, había rehusado confirmarse. Entonces, si no se confirmaba, o sea que no pertenecía a ninguna iglesia, no le daban pasaporte. Entonces, quien la confirma, Gillot, va a una pequeña iglesia de Holanda y te hace la confirmación. Giraud fue el que le dio el nombre de Lowe, porque él no podía pronunciar Liola. No sé cómo exactamente se pronuncia en ruso, pero Giraud no podía pronunciarlo y él la bautiza como Lowe. Y ahí le queda. Van a Zúrich, y en Zúrich aparentemente ella era muy buena alumna, también tiene desmayos, y teóricamente, según dicen, le diagnostican tuberculosis. Yo lo dudo, pero entonces le dan una carta en Zúrich después de estar casi un año. Esto es en 1861, sí, en 1879 o 1880, y van a Zúrich. De Zúrich, entonces dicen, bueno, ¿por qué no se van a Roma? Que en Roma hay mejor clima, este clima no es para esta chica, que está tan enferma, pensaban que iba a vivir poco, se equivocaron mucho, se equivocaron. Y había una mujer una vieja revolucionaria en Roma que se ocupaba de todos que ayudaba a los exiliados y a los
exiliados y no tan exiliados que andaban por ahí, que era una tal Mavilda von Nevenburg. Ya lo recibe, y aparte, bueno, recibe, eran nobles, ¿no? Ahí va con la madre, siempre con la madre al lado. Y en ese instante, y en ese momento lo conoce a Paul Rey. Paul Rey era un aspirante a filósofo, no tenía mucho éxito con lo que hacía, era una persona melancólica, muy avergonzado de sí mismo. Y bueno, pero le cae bien a lo conoce un día que él va a pedirle dinero a Malvida porque había perdido todo Monte Carlo en el casino, ¿no? Y empiezan a pasear, me invita a pasear por Roma de noche y hablan de su filosofía y todo el tiempo, bueno, del porqué de la vida. Y es ahí el primer escándalo, porque toda la gente se escandalizaba en ese momento, como una chica en ese momento tenía 20 21 años, sale con un señor a pasear por la noche por Roma, que no, que tenía que ir alguien atrás, porque no sé si ustedes sabían que cuando Freud iba a ver a su novia, en ese momento Marta, él iba adelante y a una distancia prudencial lo seguía el hermano de Marta, ¿no? Entonces de acá no lo seguía nada, entonces muchos reproches ¿cómo haces eso? Bueno, pero ya que lo pasaba de todo, ahí ya vemos. Y sigue hablando con Paul Rick, que está enamoradísimo de ella, que le propone casamiento, ella le dice que no. Bueno, Paul Rick andaba siempre con una botellita de veneno en el bolsillo, por las dudas, si no aguantaba nada de la vida, se suicidaba. Hasta a ese nivel lleva este pobre hombre. Entonces ella le propone, y aquí viene, me voy a extender en esto, ella le propone, dice, yo tengo un sueño, le dice Lowe. ¿Cuál es tu sueño? Dice, "De hacer una trinidad, digamos, intelectual, yo con dos hombres en un lugar y estudiar, ¿no? Pero que con dos hombres cultos y poder estudiar, y digamos, y poder discutir. En eso basaron la película. Entonces, bueno. Si nos ponemos como psicoanalistas, yo pienso que le estaba ofreciendo una menor a Trois, pero ni ella lo tenía consciente, ni él tampoco. Entonces, y Re dice, bueno, no sabía qué hacer. Entonces piensa en Nietzsche. Bueno, un hombre mayor, un hombre muy respetado, podemos incorporarlo a nuestra trilogía, esta trinidad, porque ya decía una trinidad intelectual, ¿no? Y él decía, bueno, lo que quieras. Que venga, ¿Cómo? lo que venga. Porque venga el pobre rey. Entonces lo invita a Nietzsche. Nietzsche estaba en la Universidad de Basilea y había pedido la baja porque estaba sufriendo dolores de cabeza, vómito, o sea, se estaba desquiciando Nietzsche. Entonces él estaba dando vueltas por Italia, le llega la invitación de Re y se va a Roma. Finalmente. Y cuando se va a Roma, la vea impresionado con Lowe, ahí vemos la foto, sí, queda impresionado con Lowe, era una mujer muy atractiva, que no era tan bella como atractiva, aparte una mujer muy alta para esa época. Lástima que ahora sale la foto, bueno, ¿cómo? ¿Has pasado la foto? No, sí, Sí. esa. Sí, sí. Entonces, y cuando dice, ¿de qué estrella hemos caído? ¿De qué estrella hemos bajado? Le dice Nietzsche. Entonces, empiezan a hablar y dice, bueno, la madre de Lo quería volver a ya a San Petersburgo, estaba cansada y empiezan a subir con los tres y con la idea, ¿no? Siguen con la idea de hacer la Trinidad intelectual. Mientras van paseando, van charlando, sobre todo Nietzsche con Lowe, y realmente encuentra una, digamos,
un interlocutor en lograr, se da cuenta que ella era muy capaz, era una mujer muy capaz, y bueno, van discutiendo, ¿eh? Y bueno, en determinado momento llegaron a un lugar que se llama Monte Sacro, y ahí Nietzsche le invita a dar una vuelta en bote y desaparecen con un ataque de celos de Rey y, y una desesperación de la madre, ¿no? Bueno, también cuando vuelven, pero bueno, y entonces vuelven, dice el secreto de Monte Sacro, ¿qué pasó en ese lugar? ¿Qué pasó en ese lago? No se sabe. Por lo menos lo besó, que ya era mucho en ese momento, besarlo era muchísimo. Em, Siguen, y entonces de ahí pasan a Lucerna. En Lucerna, ahí se puede pasar la foto. Yo solo cinco. Sí, vamos bien. En Lucerna había en ese momento un fotógrafo que era muy, sí, que era muy conocido. Esta es la foto, un tal Bonet. Entonces, esta foto la tenía guardada Lo, porque cuando ella ya está muy mal y sabe que se va a morir, le entrega los archivos, va entregando archivos a, a gente que a ella le parecía, sobre todo en las cartas con Nietzsche, para que no se lo secuestren, no se lo secuestre la Gestapo. Ahora ya les voy a decir por qué, qué había pasado, ¿no? El problema, me entregó los archivos esto, y ella entrega esta foto. De esta foto se hizo mucha historia. Y van a sacar la foto y aparentemente entre Bonet, porque el Porre, está la foto, porque está, ¿La de Paul Rey? La anterior, no. sí, Esta. porque Bonet tenía este carrito que se ve aquí, estoy leyendo, este carrito lo tenía, este carrito, bueno, la veo ya, este carrito lo tenía Bonet, el pintor, el fotógrafo, para sacar fotos, era un carrito para sacar fotos así bucólicas. Entonces, entre Bonet y Nietzsche se les ocurre esto, sentarla a Lowe ahí con un látigo y, como ven, atados con cuerdas, tanto Re, que está delante, con cara de que estoy haciendo yo aquí, y, y Nietzsche atrás, ¿no? Y se le ocurre también al pintor, al fotógrafo, perdón, al fotógrafo lo del látigo. Bueno, esta foto hicieron la película, yo creo que de esta foto hizo la película Irene Cavani. Y bueno, pero quedó esta foto, y siguen subiendo. Y en ese momento, sí, digamos, el, ya se va la madre y la deja al cuidado de la familia de Paul Rey, que quedan como hermanos. Y Nietzsche la invita a pasar un verano, un agosto, a Teutoburg, en una casa que tenían ellos, los Nietzsche, ahí en la campiña de Alemania. Em, Entonces, y para eso se tenía que encontrar con la hermana que también es muy importante en la vida de Lowe, con la hermana de Elizabeth, Nietzsche, que tenía una relación prácticamente incestuosa con el hermano, la Elizabeth, que entra en profundos celos con Lowe. Entonces se van en el camino, paran en Beirut, donde está el Festival de Música de Beirut, que ya
y también en 1882, el Festival de Música de Beirut, y ahí presentaba Wagner, creo que su ópera Fidelio. Y Wagner en ese momento habían sido muy amigos, pero estaban peleados con Nietzsche. Y de cualquier manera, están ahí porque si van a, ella se encuentra con Elizabeth, ¿no? Nuevamente con un Tata que es de celo con Terry que se queda ahí en la casa. Y se empieza a mezclar, ¿no? Uno le pide permiso y empieza a mezclar con toda la gente importante que había ahí, y entre otros con Wagner. Lo conoce a Wagner y Sí, no pasa nada con Wagner. No, no, con Wagner no pasa no nada. Con podía, Wagner no pasó nada. no podía, ¿Cómo? no podía. No podía. Con Wagner no pasa nada. Y hasta entonces, bueno, entonces, y ahí también ella empieza a retarla, ¿cómo es eso? Como una señorita con esto de 21 22 años hace estas cosas. Y la otra se le ríe en la cara. Yo creo que ahí fue el principio de una gran enemistad que la persiguió toda la vida. Ah, porque Elizabeth Nietzsche era una profunda antisemita. Luego no era judía, ¿no? Pero lo llamaba la judía finlandesa. Eh, digamos, Elizabeth Nietzsche a lo- bueno, después de este escándalo, discuten mucho, pero igual se van a Teutoburg para encontrarse con Nietzsche y estuvieron un mes discutiendo. Ella dormía en la casa del pastor del pueblo y se encontraban para discutir y hablar. Nuevamente le propone matrimonio, de nuevo Nietzsche le propone matrimonio, ella lo rechaza y así, ¿no? Entonces, pero ha sido muy importante. Gracias a esto, el libro, él venía de publicar La Galla Ciencia, digamos, en Nietzsche, y de alguna manera reconoce que para publicar después su libro, así hablaba Zaratustra, le ayudó mucho las discusiones de este mes y las que había tenido con Lowe, porque realmente era una mujer muy inteligente, como ya les dije, no quiero ser redundante, pero y profundo. Entonces se separan, ella vuelve y, y se encuentran nuevamente en Leipzig. Y en Leipzig, bueno, ahí ya es directamente, porque no queda claro que haya formado el trío, porque en la película o otros libros dicen que sí, pero no queda nada claro. Lo que sí, él le seguía proponiendo, entonces le da largas redes, dice, bueno, lo vamos a hacer en París, dice. Estuve averiguando para hacer en París, porque París es una ciudad que hay mucha más libertad. Entonces, finalmente, ya estaba cada vez más loco, más desquiciado Nietzsche. Se asustaron y Rey y luego salen corriendo, ¿no? Se escapan, lo dejan ahí, ahí se despiden. Y bueno, ahí empieza como una situación de odio y sobre todo estimulado por la hermana, ¿no? Que no podía aceptar también que la judía finlandesa, como ella lo llamaba, lo haya rechazado a su hermano. Por otro lado, en el fondo estaba contenta que lo haya rechazado porque Elizabeth lo quería para ella. Se despiden y se van. Y entonces, bueno, ahí aparecía, así hablaba Zaratustra. También después luego hizo un trabajo sobre este libro, ¿no? La verdad que aprovechó estas discusiones. Y luego ya en ese momento empezaba a escribir artículos y le pagaban por ello. Era muy prolífica. Vamos, se van. Se va a vivir con Rea Berlín. Y em, digamos, tuvieron 5 años viviendo en Berlín y de Berlín a Viena, de Viena a Berlín. Y eso es claro, no, digamos, no pasaba nada, no tenía relaciones. Y, digamos, y Re seguía esperando. Ya proponiéndose, Re seguía esperando.
y pobre Re, y, en ese momento la hermana de Nietzsche le hace una acusación de concubinato y que la tenían que echar de Alemania, ¿no? Que tenían que echar de Alemania a, que no podía ser, que era una cosa insoportable. Era- y inclusive le escribe también para que a Mawilda, ¿no? La que los había recibido en, en Roma, para que intervenga. Y digo, bueno, los echamos a estos, esto no puede ser. Entonces, pero no, finalmente por el hermano de Re y otras... y otra gente finalmente puede quedarse, ¿no? Aparte de la abuela, como ya saben, que era muy peleadora, y no la echan de Alemania. Iban de Alemania a Viena a Alemania, viviendo 5 años, vivieron juntos, compartiendo la misma casa y a veces compartiendo la misma cama, pero el lobo decía que no se iba a entregar a nadie. Em, Siguen juntos y ella va conociendo, va discutiendo con la gente más importante, los intelectuales más importantes de Viena, de Berlín, va publicando artículos. Ella recibió una asignación de 250 marcos, que era mucho, y Re también, porque la familia de Re es una familia pudiente. Entonces, reciben una... Y en ese entonces, ¿qué pasa? Aparece Andreas, Friedrich Karl Andreas. ¿Quién era este hombre? Andreas era un... Si quieres, puede pasar la foto. Andreas era un orientalista de madre malaya, una mezcla, había estado mucho tiempo en lo que sería en Persia, hablaba lenguas orientales, era profesor de lenguas orientales, y era una persona bastante especial. Carl Andreas eh, tuvo problemas con el gobierno alemán porque las cosas que le proponían que haga ahí en Oriente Medio por cuestiones económicas no las entendía. Y se le aparece un día y le propone casamiento a Lobo. Y luego y no sé qué hacer. Y finalmente, inclusive hace un intento de suicidio clavándose un cuchillo en el pecho. Y luego lo acepta, pero le pone la condición que van a estar casados, pero que nunca va a tener relaciones con él. Luego hasta ese momento la virgen y acepta. Cuando le dice a Re esto, bueno, ya desaparece el pobre Re. Y Simon Re lo podía sentir como un hermano, aparte físicamente, que a él también le repería, era un hombre muy, muy atractivo. Y mientras que, bueno, no queda bien claro qué le fascinó a Andrea, pero tampoco, no tuvieron nunca relaciones, estuvieron casados hasta la muerte de él, que falleció de 84 años, y no tenían relaciones. Yo había de hablar seguir con esto. Bueno, mientras, bueno, Re se va, finalmente se dedica a la medicina y a atender a las familias no pudientes, ¿no? Y Re muere despeñándose, claro, ahí no dice si fue un suicidio o se cayó. Si fue un suicidio, se despeña en un lugar donde había estado con Lowe y lo habían pasado muy bien en 1901. Se casa con Andreas, pero ella sigue teniendo vida. Bueno, perdón, hay muchas peleas. Viven en Berlín en un apartamento muy pequeño. Ella sigue yendo todos los primaveras, y va a Viena, de Viena
de Viena a Berlín, bueno. Y en ese momento también lo conoce un tal Pineles, el doctor Pineles, que fue su marido oficioso. Ahora vamos a seguir, me dejan una pastillita porque estoy... Em, ya ahí en ese entonces, bueno, en ese entonces, em, digamos, por otro lado, ellos se mudan, que obtiene finalmente una cátedra en Göttingen, Andreas, y se mudan a Andreas, y ahí tiene por fin su casa. Esa casa que en la parte baja, Andreas con la ama de llaves, y en la parte alta, una vista muy bonita a los campos que ya lo dormía. Cuando no viajaba, no viajaba mucho. Mientras tanto ya va publicando, era muy fan, cada vez se hace más famosa por los artículos, por los libros que ella escribe, sobre todo de heroínas femeninas, recibía muchas cartas de chicas que le consultaban. Yo todavía he hecho un estudio de las mujeres de Ibsen. Y en ese entonces ahí conoce un tal Pineles. Y ahora viene la idea, ¿no? Lo conoce en 1895 en Viena. Sí, en Viena Pineles era un médico también menor que ella. Vamos a ver que aparecen los jóvenes. Y, y acá está la discusión, ¿quién fue el primer hombre de Lowe? Porque ahí lo decidió romper su celibato. Aparentemente fue un ruso, un tal Swannery, que era un revolucionario que había atentado contra el zar y se había tenido que escapar en Suiza. Eh, Pineles o Rilke, Rilke fue después. El doctor Pineles Zemek, se llamaban con Z Zemek, era tendría unos 7 años menos que Lowe. Eh, Mientras tanto, bueno, y en el 1897 lo conoce a Rilke. Lo conoce a Rilke. Creo que este es otra de los hombres, por eso le decían amada por Rilke. Rilke tenía 15 años menos que Lowe. Rilke tenía 15 años menos que Lowe. Es este Rilke. Y él la persigue, bueno, la persigue y la consigue. Y se hacen amantes y tienen unos 3 años, una relación muy pasional tenían con Rilke. Y en este caso es al revés, así como Nietzsche y Guillotin han sido muy importantes para ella, ¿no? En la que fue muy importante para Rilke fue Lowe. Entre otras cosas, Lowe le cambia el nombre porque se llama René, ¿no? Entonces dice, no, que René es muy femenino, tenías que llamar de Rainer. Lo obliga a aprender ruso. No, me estimula mucho porque Rilke también es depresivo y lo obliga a aprender ruso y dice, vamos a hacer un viaje a Rusia. Quería que conozca a Tolstoy y quería que conozca su pueblo, a Rusia. Ella quería mucho a Rusia. Entonces van a hacer un primer viaje a Rusia. ¿Quiénes van? Andreas, Rilke, el marido, el amante y ella. Así ella sigue muy siempre, muy libre. María, el amante y ella van a Rusia, los tres juntos. Creo. El trío, sí, le gustaban los tríos, no hay duda, pero le gustaban los tríos ya con Rilke tenía relaciones, pero entonces van a Rusia y bueno, pasean y conocen a Tolstoy. El primer viaje discute mucho porque Tolstoy tenía unas ideas más progresistas o muy progresistas, amaba a su pueblo y quería su bienestar. Y Lowe sobre todo encaraba las cosas desde el punto de vista más de la educación, de la filosofía, ¿no? Quería que la gente se educara al soberano.
pero quizás nos daban cuenta que los rusos estaban muriendo de hambre, ¿no? Entonces, su primer viaje lo conocían a todos. Hay un segundo viaje al otro año, que es 1897 o 98. Lo conocen, van en segundo viaje y esta vez sí se va sola con, con, em, con Rilke, también para que vea a Rusia, sepa como 2 meses después del viaje. Y, y también para verlo a Tolstoy, pero esta vez lo que hará a Tolstoy no lo recibe, ya Tolstoy estaba también muy mal, perdiendo la cabeza, no reconoce, no se acuerda. Fue una desilusión muy grande para Lowe y también para, para Rilke, ¿no? Pero y hay una anécdota del escritor Boris Pasternak. El padre de Boris Pasternak era también una persona con un intelectual conocido, que él fue el que le consiguió el contacto para verlo a Tolstoy de nuevo. Entonces dice Boris Pasternak, dice, yo me acuerdo que vi en la estación de tren mi padre hablando con una señora muy alta, al lado de él había un hombre más bajito, que creo que era la hermana mayor o la madre de este señor, ¿no? Y él se refería a Loia Rilke. Entonces, si era la hermana mayor o la madre del otro señor. Ese es un recuerdo que tiene Boris Pasternak de Lowe. Finalmente, bueno, vuelven a Alemania y como siempre Lowe decide cortar la relación. Corta la relación con Rilke y dice, bueno, ya está. Hasta que llegamos, chicos. Rilke se pone muy mal, se deprime, pero de cualquier manera, con Rilke no, también hasta la muerte de él, de Rilke, que muere joven, Rilke a los 40, no sé si llega a los 45, eh, eh, digamos, describía y se veía a veces con Lowe que era, bueno, oficiaba de madre, de consejera, ¿no? Rilke se casa sin una alumna de Rodin, sin ningún tipo de amor, un matrimonio desastroso. Quizá por despecho se casa con esta señora, con esta chica, le gustaba a otra, pero resulta que la otra no, como siempre, como dicen eh, uno sigue a la que le gusta, pero finalmente nos quedamos con la que no, como diríamos en Argentina, nos quedamos con la que nos da bola, diríamos en Argentina, ¿no? O sea, la que, la que realmente le dio lugar fue la escultora, la alumna de Rodin. Bueno, ¿por dónde voy? Em, sí, tiene, ahí sigue vuelve a Pineles, doctor Pineles, ya llegaré a Freud, que tenemos tiempo, sí, que es muy bien. Sí, vuelve a Pineles, el doctor Pineles, y bueno, Pineles también, Pineles va a pedir, bueno, que casar, y ella le dice, bueno, nos casamos, perfecto, pero tenés como, Andrea no me va a dar el divorcio, tienes que, no, que no puedo casarme contigo. Entonces, el otro va al bar con Andrea. Si Andrea dice que no, no le da el divorcio. Pero de alguna manera también yo estaba pensando hasta qué punto Andreas no era un seguro para que ella pueda seguir libre, ¿no? Porque él no le da el divorcio. Y entonces, claro, no se puede casar. Pinelli finalmente se casa porque luego iba cuando quería a Viena, enviaba, perdón, todas sus valijas, todas sus maletas y las mandaba a la casa de Pineles, hasta que un día Pineles, cuando llegan las maletas de Lowe, les envió un hotel. Dice, bueno, hasta aquí Pineles no se casó tampoco. Parece que Lowe lo dejaba todos marcados, porque finalmente el otro tuvo un casamiento desgraciado, Rilke, Pineles no se casa, y terminó siendo un médico muy respetado, ¿no? En Viena era una persona muy respetada, muy buen médico. Y
Ah, también hay un hecho de que quedó embarazada de Pineles y se perdió el hijo, que para Globo fue ella hubiera querido tener ese hijo y fue una decepción muy, muy grande y pasó un tiempo muy deprimida, muy mal, ¿no? Y también Pineles se hizo cargo y la ayudó. Pero bueno, como les dije, llegó un momento que le dije que ya él decidió que no podía seguir sosteniendo la situación y, y, y bueno, y él rompió la relación. Bueno, no pierde tiempo. En Suecia conoce pues ya llegó a Freud. ¿Está bien? No sé ya llegó a Freud, ya llegó a Freud, ya llegó a Freud. En Suecia conoce un tal Vigerre y Paul se escribe en B alta, Jerr, Paul Vierre. Con este hombre se hacen amantes y es el que la lleva al Congreso de Weimar en 1911. El Congreso de Weimar en 1911 se le invita. Ella quería conocer a Freud. También con Pinela, la relación, Pinela se sentía muy culpable porque tenía a la mujer enferma y ella le decía que la fidelidad no es con el otro, sino es con uno mismo, decía, decía, no, no, la fidelidad, tú tienes una fidelidad con tu esposa, que te sientes culpable, está enfermo, pero la fidelidad es con uno mismo, no es con alguien. Y lo conoce a Freud. Lo conoce a Freud en el Weimar y le dice que quiere aprender psicoanálisis. Y Freud se le ríe. Freud se ríe, no la toma en serio, al principio no la toma en serio. Y dice, no, quiero, y ella insiste. Y ella en ese momento era más famosa que Freud, ¿no? Era muy famosa por sus novelas, por sus artículos en los periódicos, era una mujer muy conocida. Y yo hacía chiste que ya le pedían selfies y a Freud no, pero no lo hago. No. No, pero sí, que recibía cartas constantemente, yo lo dije, era muy conocida y bueno, finalmente dice, bueno, el otro año, dice, bueno, en noviembre en octubre de un año después, en octubre de 1912, llega a Viena con una amiga más joven, Madeleine Depp. Lo que también me quedé pensando, ¿por qué a los 50 años, cuando cumple 50 años, decide ya dedicarse al psicoanálisis? ¿Qué buscaba, no? Pero ahí decide buscar, y ya deja de escribir, prácticamente deja de escribir novelas, y se dedica al psicoanálisis. Tampoco produjo mucho en psicoanálisis, como la doble dirección del narcisismo y algunos otros artículos, el agradecimiento a Freud. Y llega a Viena. Y bueno, ahí Freud la valora y la incluye en el grupo de los miércoles, digamos. Sí. Había, y pocas mujeres habían entrado, no porque no las dejaran, ¿no? Porque la primera no recuerdo el nombre, la anterior me había sido Sabina Spielrein, que había entrado antes que ella al grupo de los miércoles, que ya creo que en ese momento ya no estaba, y entra y entablan una amistad muy profunda con Freud. Ella se queda por lo menos 6 meses en Viena y Freud decía que que cuando él hablaba, de verdad le gustaba dirigirse a una persona y entonces se iba a dirigir a ella. Y si un día dice, bueno, usted no estaba, pero como usted no estaba, me dirigía a la silla vacía donde usted se sentaba, ¿no? Ya tiene una relación platónica con Freud, pero Freud la va a buscar, se la lleva, van a discutir, a veces la espera con un ramo de flores, bueno, pero Freud era 5 años mayor, Freud de 1856, ella, eh,
y discute ella, y inclusive Freud le perdona que ella también asista a las reuniones de Adler. Adler en ese momento estaba, creo, con la protesta masculina y estaba muy enfrentada a Freud, pero igual ella va, pero bueno, Freud digamos, acepta que ella pueda hacer eso, ¿no? Y se hacen, inclusive le cuenta, le empieza a consultar cosas de las peleas que había entre los psicoanalistas, hasta le entrega uno de los anillos que tenía para los más cercanos, ¿se acuerdan? Y- ¿Qué va? Una cosa de anillo, sí. Vamos, estoy contento, ¿no? ¿No? El tiempo, sí. Sí, sí, entonces, y en ese entonces ya conoce a Víctor Tausk. Eh, Víctor Tausk quería ligarse a Erendep. Erendep era la muchacha que le había acompañado, que era una artista, era muy guapa, que le había acompañado a ella a Viena. Entonces, el día que tenía que llegar, Erendep lo estaba esperando y ella le dice, no, mira, mira, no va a venir, me avisó Víctor que no iba a venir, que porque no sé qué tiene. Bueno, le mintió. Ella para conseguir sus objetivos, ¿no? Le mintió y lo espera a Víctor Taus. Bueno, a partir de ese entonces tuvo una relación unos 2 años con él, más o menos 2 años y pico, que sale con él, con el que estaba casado también, ¿no? Ya no le importaba, estaba casado, tenía 2 hijos y iban al cine, porque era interesante que ella veía en el cine, lo que estuve leyendo, que Freud, luego veía en el cine un futuro, ¿no? Veían en el cine un futuro y iban al cine con los hijos de Tausk, ¿no? Salían, iban al cine. También, como siempre, a la larga lo deja. Pero Tausk era, no sé si ustedes saben, Tausk era una persona muy inteligente, a que Freud le tenía respeto y también le tenía miedo, porque conocía ideas de Freud y a veces se adelantaba a las ideas de él. Era, bueno, era una persona muy vehemente, eh, que bueno, también termina suicidándose Tausk, ¿no? También es una situación, ¿cómo? Fea, muy fea, que Freud también después, hasta cierto punto, se sintió culpable, ¿no? Por el suicidio de Taus. Si hasta qué punto lo había tratado bien o hasta qué punto no tenía que haberlo protegido en vez de tener una actitud tan agresiva con él, ¿no? Pero quizá también la actitud agresiva sería porque sabía que era amante de Lowe, ¿no? Lo siguen habla mucho y otra de las cosas que tampoco se habla mucho, todos ustedes, entonces si todos saben que Freud analizaba a su hija, Ana. Y una de las cosas la envía también a la casa de Lowe, capaz unos meses, a ver si se contagia de Lowe y luego la convence un poco a ver si le podían gustar los muchachos, ¿no? Y también no se convirtió en una confidente de Ana, era mucho mayor, una confidente de Ana y, y, digamos, y un punto de referencia para Ana. Y entonces intercambiaban, sí, eran muy discretos en ese entonces los psicoanalistas, entonces intercambiaban impresiones sobre Ana, Lowe y Freud, ¿no? También pasó con Ferenczi, ¿no? Cuando Freud Freud analizaba a la mujer de Ferenczi, bueno, y el otro a la amante, bueno, y intercambiaban en un momento bastante salvaje de psicoanálisis. Bueno, ahora decimos psicoanálisis silvestre, ¿no? Yo diría que en ese momento era análisis salvaje. Em, entonces, y ahí se empieza a tranquilizar en relación a sus salidas después de Tausk. No se le conoce otra amante.
y empieza a trabajar en psicoanálisis. Nunca se analizó, pero empieza a trabajar en psicoanálisis. Empieza a trabajar en psicoanálisis y trabajaba mucho. Y también en ese entonces se da que la Revolución Rusa hace que la familia lo quede en la ruina. Les embargan todo, salvan la vida como puede. Luego les tiene, finalmente se invierte, porque luego recibió una asignación de la familia, finalmente es ella la que le tiene que enviar dinero a la familia. La madre ya había fallecido, y los tres hermanos, ¿no? Que van muriendo. Y, eh, y ahí entonces, bueno, ella empieza a trabajar sobre todo en Göttingen, y que empieza a caer enferma. Ella, la amistad de Freud sigue, con Freud sigue, ella trabaja mucho, recibe también a los traumas de guerra, va a aprender mucho con médicos, y mucha gente la viene a consultar y con mucho respeto, ¿no? Realmente gente que la venía a consultar con respeto, a pedirle consejos, y trabaja hasta 10 horas por día, y Freud le dice que bueno, que no es bueno eso. Y inclusive Freud le envía dinero, a ella le envía dinero, ¿no? Para que trabaje menos. Pero bueno, no podía. En tanto, bueno, sigue viviendo ahí en Göttingen. La llamaban la Sibila de Einberg, o la bruja de Einberg. La llamaban porque no se daba con la gente del pueblo. Y más cuando muere Andrea. La última vez que se vieron con Freud fue en 1928. En 1928 se ven en Berlín, estaban los dos muy enfermos. Em, Freud se acuerda, no sé si, creo que todos saben que tenía el problema de su cáncer, y le habían puesto el aparato en la boca que se llamaba como el monstruo, ¿no? El monstruo. Yo leí un libro respecto a que que era bueno, que en este momento no hubiera llegado a eso, pero bueno. Y a Laura habían extirpado un pecho, le habían dicho que se ponga un almohadón, y empieza a estar diabética. Y bueno, ya en 1928, creo que fue en enero, fue la última vez que se ven. Dicen que según luego ha sido una despedida muy triste, y porque sabía que no se iban a ver más. Ella ya se recluye en Göttingen, y cada vez está más enferma y sola. Eh, y, y bueno, ahí recibe visitas, ¿no? Sobre todo de gente, y ya viene el auge del nazismo, y empieza a tener problemas con la familia de Rilke, por algunas cosas que ella había dicho. Le piden que se retracte, por primera vez ella se retracta, pero de cualquier manera le da toda su correspondencia con Rilke a un periodista. También le da lo que yo le conté a ustedes digamos, de Nietzsche, entre otras cosas, esta foto. Y, y bueno, y muere sola, bueno, con un fallo renal, eh, a los 74 años. Sí, sí, no sé, se muere a acá lo tengo. Bueno, sí, a los 75 años, iba a cumplir 76 cuando fallece. Muere en su casa de- Bueno, la casa esa queda para la hija de su ama de llaves. Y bueno, la hija de la ama de llaves, lo que se sospecha que era la hija de Andrea, porque bueno, en realidad, digamos, no, eh, esta ama de llaves era también la amante de Andrea, no tenía relaciones con Lo, pero sí. De cualquier manera, hasta el último momento ellos siguen siendo pareja, se reconocen como matrimonio.
Y bueno, fallece ahí en Nottingham. A los 2 días de su fallecimiento, entra la Gestapo y le confisca toda la biblioteca a Lowe, ¿no? Entra la Gestapo, sobre todo un poco estimulada por la hermana de Nietzsche, que seguía sin perdonarle. La hermana de Nietzsche se alía al régimen nazi y le da y brinda a Nietzsche, que, digamos a Hitler la obra de Nietzsche, que como si Nietzsche sería el filósofo del nazismo, que no era así. Pero bueno, ella se había casado finalmente con un tal Forster, que era un segundo antisemita. Y ahí termina la vida, y yo quería, para terminar, eh, eh, por un lado, dos cosas. Por lo que dijo, eh, un segundo, por favor, Anaïs Nin. Me gustó algo que escribió Anaïs Nin sobre Lowe. Mantuvo su autonomía mientras le rodeaban hombres poderosos e incluso arrolladores. Puesto que era una mujer hermosa, su interés a menudo pasaba de la admiración a la pasión, cuando no respondía la calificación de frígida. Su libertad consistía en expresar sus profundas necesidades inconscientes y consideraba la independencia como único modo de conseguir movimiento. Y para ella el movimiento era la evolución y el crecimiento constante. Adoptó su modelo de vida de los hombres, pero no era una mujer masculina. Exigía libertad para cambiar, evolucionar, crecer. Defendió su integridad frente a sentimentalismo y las hipócritas definiciones de lealtades y deberes. Es única en la historia de su época. No era en absoluto una feminista, pero luchó contra el lado femenino de sí misma para mantener su libertad y su integridad como individuo. Em, bueno, em, la vivimos inconscientemente día a día, momento a momento, pero en su inviolable totalidad. Ella nos vive a nosotros. Esto dijo Lenin. Sí, sí. Podría hablar de las obras de Brau, pero prefiero Sí. para aquí dar lugar a la discusión, preguntas. ¿Perdón? Bueno. Claro, querías hablar. Sí. Ah, bueno. Gracias, Roberto. Eh, Planteábamos un momento donde decíamos que Lowe no había buscado análisis. Yo creo que Lowe inconscientemente tenía en su cabecita siempre ir a conocerlo a Freud, cuando se enteró de la existencia de Freud. Eso por un lado. Y por el otro lado, Lowe perdió un hijo. Después de ese hijo, dejó de escribir. Mm, Eh, Ella se deprimió mucho. y hizo una depresión posparto gravísima, eh, que creo que fascinó a Freud cuando se conocieron, porque eh, esto ocurre por cuenta mía, no es, intenté vincularlo. Ella lo conoce y lo atrapa como atrapó a todos los hombres, porque era raro que Freud vaya con un ramo de flores a una mujer que estaba de hecho deprimida. No era la mejor faceta de ella, pero ella logró integrar ese grupo, deprimida como estaba, en el peor momento de ella, pero realmente pudo decirle a él indirectamente, quiero terapia. Y entonces tuvo, pienso yo, una terapia
activa pasiva o no sé cómo podemos llamarla, pero a través de integrar ese grupo logró tener algún tipo de ayuda terapéutica. Por el otro lado, ella jamás hubiera pedido con la personalidad de ella, no creo que hubiera aceptado pedir, no hubiera aceptado ayuda terapéutica. Si alguien le decía, has perdido un hijo, búscate un terapeuta o una terapeuta o alguien que te brinde algo de ayuda, estás deprimido. Era esto nada más. Esto. Interesante. Bueno, pues que como siempre pasamos la palabra al público si alguien quiere hacer alguna pregunta. Creo que veo levantada la mano de Ana Petros. Sí, puedes abrir el micrófono cuando quieras. No sé dónde está. ¿Eh? No. ¿Ahora o esperamos la persona que iba a hablar? No, no, sí, 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 puedes hablar, puedes. Ah, bien, gracias. En primer lugar, quiero empezar que yo había escuchado esta conferencia de Roberto que la dio en nuestra institución. Quiero decirle, Roberto, que escuchar nuevamente una biografía tan delicadamente y especialmente hecha con tanto detalle, abre una perspectiva interesante para pensar la subjetividad de esta persona, ¿no? Como es Lu. Yo quiero señalar algunas cuestiones que se deducen de la biografía. Una es muy importante, que me parece que ella, además de haber escrito y haberle aportado a Freud sobre la pulsión de muerte y el narcisismo, porque ella habla sobre la pulsión de muerte en sus trabajos, y hace un trabajo muy interesante que están publicados, yo lo tengo, sobre lo que es la pulsión de muerte, y que Freud lo reconoce mucho. También creo que marca en su personalidad y en sus formulaciones lo que se llama el objeto causa del deseo. Cuando Freud señala el famoso término la silla vacía, que le causa a Freud hablarle a una silla vacía, me parece que esa configuración, esa figura, es tan interesante para decir que no hay deseo en tanto no esté en falta el objeto. Y ahí me parece que ella se vuelve causa no solamente para Freud, sino para todos los hombres, en la medida, perdón que estoy medio con problemas de garganta, en la medida en la que ella tiene relaciones llamadas blancas, se llamaban las relaciones donde no entraba la sexualidad. Entonces se vuelve más deseable a los hombres en la medida en que se ausenta, en la medida en que se niega a la relación entre los sexos. Porque ¿qué tiene la relación entre los sexos fundamentalmente? Que nos pone a los sujetos en falta, nos pone a los sujetos no en la ausencia de no estar, sino que estando, estamos en falta, por eso es que nos relacionamos con el otro. Me parece que Lu, más allá de su entereza, su inteligencia, escapaba a la posición que podríamos decir los analistas de esa castración, de esa insuficiencia en ser. Me parece que ella escapaba a esa posición con una posición que podemos señalar sublime. ¿Qué sería lo sublime en este caso? Sería lo que supera a la razón. Y esto era el atractivo de ella, evidentemente. Brillaba por ser sublime. Cuando ella dice, yo no me voy a entregar a nadie, esa frase sentencial marca precisamente esta condición de lo sublime. Yo estoy en otro plano, es como decir, estoy en otro plano. Bueno, esto es lo que te quería decir. Me parece que todo lo que vas relatando me llevaba a esta posición. Y por último, quisiera decir lo siguiente. Cuando ella atiende pacientes en tiempo de posguerra o de guerra, nos tenemos que preguntar entonces cuál es la posición de un analista. La posición de un analista tal como nosotros tenemos, como siendo sucesores de Freud, para decirlo de alguna manera, es la formación de lo que es el conocimiento del inconsciente. Mientras que en esa época podríamos pensar que la posición de un analista se basaba en lo experiencial. Digo esto porque tenemos que distinguir hoy
cuando muchos jóvenes comienzan a analizar, una vez que salen de la universidad, porque les parece que la experiencia es suficiente y dejan a un lado lo que es la formación psicoanalítica. Distingamos entonces que estaban en épocas muy diferentes a las que estamos hoy nosotros. Entonces, en aquel entonces la posición de un analista era su propia experiencia. Esto me parece que demuestra la posición de lo. Gracias, Roberto, por toda tu larga exposición tan detallada y tan rica. Gracias a ti, Ana, por tus comentarios. Bueno, ahí, del público. Ana, ¿no? A mí me gustaría, pueden comentar, sé que no querían entrar en los libros, pero hay uno que ella escribe sobre erotismo y ¿Sobre? erotismo. Sí. Y me gustaría que si podría comentar un poco sobre esa relación, digamos, de no sexualidad con sus parejas iniciales y el planteamiento después, digamos, como de esta escritura, este libro sobre el erotismo, que como desde dónde lo ven ustedes, cómo lo ven eh, desde el psicoanálisis, me parece muy interesante. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de Lowe sobre? Sí. Mirá, ¿Cómo lo ven ustedes? Esa dicotomía entre desde dónde se para ella respecto a lo erótico, porque es un tema para ella, tanto que escribe un libro, pero al mismo tiempo el hecho que plantee tener relaciones que no Sí. tienen sexualidad. sí, no, mira, yo te voy a decir que el libro no lo he leído, ¿no? No sé si está escrito en castellano, porque la mayor parte de la obra de ella no se tradujo. Sí, sí está. No se tradujo, así que no. Pero, ¿hasta qué punto el goce de ella también estaba en no entregarse? ¿Hasta qué punto el goce de Lowe estaba en no entregarse, ¿no? Y de mantener ella el control, porque en general con todas las relaciones que tuvo, mantuvo ella el control de la relación. Claro. Sí, digamos, su goce, yo no soy lacaniano, pero bueno, no, su goce también estaba en eso, tener ella el control de la relación, porque como ven, ella lo deja, Rilke lo deja, bueno, va Pinel se va, pero de alguna manera lo deja, y tiene una relación con el marido en la cual está constantemente ella controlando, ¿no? Ahí estaba, digamos, podía haber un goce erótico en ella. Me gustaría leer ese libro y a ver si puedes, lo puedo conseguir en castellano, yo además no leo. Otro, pero ahí te podría contestar esto, ¿no? Te podría contestar. Hay mucho, me encantó tu pregunta porque hay mucho para discutir sobre este tema, ¿no? Personaje la señora, digamos, de una vida, la vida y el pensamiento de ella realmente da mucho para discutir y bueno, Yo creo que es muy largo para discutir es muy también. largo. O sea, Sí, ¿dónde está la parte activa? ¿Dónde está ese goce activo y el límite? ¿Y cuándo hay ese quiebre en ella también? Porque hay evidentemente un quiebre que la hace ir y dice próximo, ¿Eh? porque evidentemente hay un quiebre en algún momento. Yo creo que es un tema ya aparte de lo que estamos hablando. Sí, sí, va más allá de... Pero bueno, me deja tu nombre, Adriana. Adriana, me deja pensando, bueno, vamos a ver, siempre que a uno le hagan preguntas que lo hagan pensar, son bienvenidas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sobre el timing. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿queréis cerrar? Bueno, no, quiero cerrar, no sé. Tenía algunas, algunas cosas más, pero creo que, dada la hora también, no, no, tenía algo escrito, pero dada la hora no, creo que, que no sé, no digo que esté todo dicho porque hay mucho para decir, pero que me siento satisfecho y espero que ustedes también se hayan sentido satisfechos con mi exposición y que le hayan despertado, como Adriana, le hayan despertado inquietudes. Así que, pero bueno, volver por aquí y verlos
y bueno, Eso y sí. debatir otros temas. Carmen. Evidentemente, siguiendo esta pregunta, evidentemente es una sexualidad muy compleja, controvertida, y da para una charla más, mucho más extensa. Es decir, esto ha sido quizás la biografía eh, pero probablemente sí podríamos tener algún otro encuentro, si hay deseos de ver y de tratar el tema, ¿no? Porque es un tema de por sí apasionante, pero nos va a llevar a bastantes tires y aflojes, sin duda alguna, y creo que ahí sí nos vamos a extender largo y tendido, y creo que es hora de cerrar. Así que les agradezco a todos, pero creo que hay que dejarla descansar un poco a Lu en sus momentos de alto y de bajo. No sé qué opinan. Sí. Bueno, pues antes de pasarle la palabra al presidente, a Alfonso Gómez, para que haga un cierre, pues efectivamente yo creo que lo interesante de estas conferencias es lo que se abre nuevo, ¿no? Lo que no traíamos cuando entramos al Ateneo a escuchar la conferencia. Muchísimas gracias, Adriana, no solamente por tu presencia, sino por tu pregunta, porque evidentemente Adriana es una artista. A mí es una artista que me parece absolutamente maravillosa, y una de sus exposiciones se llamaba La arquitectura del deseo, con lo cual, bueno, que ha dado la vuelta al mundo. Yo creo que bueno, pues que eso es lo bueno, ¿no? Que al final entramos con unas inquietudes y salimos con muchas más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta tarde de Ateneo a todos, y también a todas las personas que se han conectado en el Zoom. Bueno, espero que no todos hayan tenido problemas de sonido, porque vuelvo a repetir que el Ateneo está limitado en cuanto a ese sentido, pero vamos a editar esta grabación de esta tarde, con lo cual la podremos disfrutar en YouTube ya con un sonido mucho más elevado y todo mucho más correcto. Bueno, Alfonso, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis asistido al encuentro, a las personas en el Zoom, como la intervención también de Ana Petro y de Adriana, por supuesto. Muchísimas gracias, ¿no? Como decía Belén, con esa qué buena tu intervención, arquitectura del deseo, y qué decir, ¿no? de Carmen, Garma, Roberto, me ha encantado que estéis aquí, vuestras intervenciones. Roberto, nos has hecho un recorrido precioso por una mujer tan fascinante como es Lu, y me quedo, bueno, con muchas cosas que habéis abierto, ¿no? La relación, por ejemplo, la propia Lu con Freud, ¿no? Es decir, cómo lo has ido trayendo, cómo nos has hecho pensar, como Carmen también nos ha dicho, pues esa cuestión de cómo ese pequeño encuentro, ¿no? Analítico o no con ella, pero nos has traído una época también. O sea, yo creo que eso ha sido lo bonito. Ha sido muy ameno cómo nos ha llevado ese momento especial, a esa sensibilidad, a esa sublimación, a lo artístico. Realmente una tarde de lujo. Muchísimas gracias. Y lo que ha dicho también Roberto sobre ese control, ¿no? Porque es verdad cómo en todo el proceso que nos ha sido enseñando esta tarde se veía cómo manejaba ella los hilos de la situación a nivel inconsciente. Por descontado, esta es para todos también, esta es vuestra casa. Esperamos veros pronto en los siguientes eventos, y qué decir, ¿no? Roberto, Carmen, que queremos más. O sea, queremos que estéis por aquí, podamos seguir haciendo juntos actividades, ¿no? Donde pues el psicoanálisis como tal esté presente. Gracias también, Manuel, nuestro editor también de lujo, por estar con nosotros, y también por toda tu divulgación también de la obra, Marian y Chema, de la sección de psicología, que siempre nos apoyáis, además también un montón a la agrupación en estas actividades. Y dicho esto, pues os deseo lo mejor, y hasta muy pronto. Muchas gracias.